Perfecto, bueno, primero te quería pedir que te presentes. Soy Paulina Lambert, bibliotecaria, profesora en Ciencias de la Información, aunque acá cuando ingresé en Obras Sanitarias, la persona que me hizo la entrevista me dijo, acá usted no va a ser profesora, acá la vamos a llamar licenciada, porque acá no se busca profesor. Así que me convertí en licenciada, que bueno, que en realidad son equivalentes, y empecé acá en Obras Sanitarias en el 83. En octubre del 83 van a ser 28 años. Estudié en Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué más querés? Perfecto. Ahora es que vos me repreguntes, digamos. Sí, cómo no. Digamos, cuando ves que algo te interesa o algo que te gustaría hablar más, me lo preguntes, ¿sí? Porque, bueno, a mí me encanta lo que hago. Es decir, soy una apasionada de lo que hago, entonces cuando uno ama lo que hace, se pone a hablar y habla, y por ahí me voy y vos me tenés que traer un poquitito. No te preocupes. Carolina, Sí. sería bueno que nos hablara un poco de quiénes fueron sus profesores y, Tal cual, así voy a empezar. de los compañeros, a ver si hay alguno de los compañeros que se destacó, ese tipo de cosas, en qué año estudió, como para tener una el marco, estamos armando el quién es quién, nos está dividiendo mucho. ¿Quién es? Ahí está. Todo tuyo. ¿Ya empiezo? Sí. Tuve excelentísimos profesores de primera línea. Yo siento mucho orgullo por eso. Tuve a Josefa Sabor, Lima Linares, Cuatro, Lidia Revelo, Emilio Ruiz y Blanco, Estela Mari Fernández, que creo que está colaborando con ustedes también. No sé quién más, que se me está escapando. Martínez. ¿Quién? Martínez. Estuve con Martínez, Claro. tal cual, no se olvidando, querido Martínez, Hugo Martínez. Hace tanto. Así que bueno, de esto estoy absolutamente orgullosa. Yo terminé mi carrera, éramos muy pocos alumnos, muy pocos. En mi camada estaba Nora Fasano, está en CISBI, con Elsa Barber. ¿Con Elsa Barber? No, ¿Con Barber Elsa? está No, en con Biblioteca Valerie. Nacional. Bueno, Elizalde. ¿Con Hans Gravenhorst? No. Lo conocí de nombre, ¿no? Bueno, fue un lindo grupo de gente, realmente. Y al año de empezar a estudiar, empecé a trabajar con Lidia Revelo en la facultad. Desde el punto de vista docente y desde el punto de vista personal y desde el punto de vista de jefa. Tuve una experiencia inolvidable con Lidia Revelo y se convirtió en una amiga, una persona con la que nos veíamos, digamos, personalmente, lo íbamos a tomar algo, hablábamos. Y cuando termino la carrera, empecé el profesorado. Yo quise ser maestra, pero no lo supe, y me quedó como esta cosa de qué ganas de dar clase. Entonces por eso me decidí por el profesorado. Fue la primera camada de profesores y fue una experiencia maravillosa. Al poco tiempo empecé a dar clase en la facultad, en la materia que elegí, gracias al que yo llamo mi maestro, que fue Emilio Ruiz y Blanco. Ahí decidí y amé la materia, que es Administración Bibliotecaria. Y ahí medio se dibuja mi perfil. No soy técnica, digamos, si bien lo conozco, hice toda la carrera, pero no soy técnica. Siempre estuve dirigiendo bibliotecas, organizando, y conozco más bien los aspectos de planificación y administración bibliotecaria.
Así que empecé con Ruiz y Blanco a dar clase y después él se jubiló y seguí con Roberto Cagnoli, que también bueno, fue interesante como experiencia también con él. A lo largo de este proceso y de esta vida, como estudiante y luego como docente, viví momentos muy trágicos de la política del país, ¿cierto? Con dictaduras y golpes militares y situaciones muy traumáticas. En una facultad compleja. Pero bueno, sobrevivimos lo mejor posible. ¿Cómo se manifestaba dentro del trabajo bibliotecológico? Dentro de su trabajo dentro de la biblioteca. Porque debe ser ¿Los temas políticos? Sí. Cuando fue el problema fue cuando cerraron la facultad, la Universidad de Buenos Aires, octubre, noviembre, diciembre, y en enero ni bien entraba a la facultad, dimos el primer final con Josefa Sabó. No se entendía, realmente yo nunca fui muy politizada, y vivimos así muy aislados y separados de la facultad cuando recién empezábamos. Y después, posteriormente, en la época del proceso militar, con miedo. Yo, si tengo que decir, yo trabajé y iba a la facultad con mucho miedo al terrorismo y a la falta de comprensión de la agresividad que había y de tantas otras cosas que uno no podía entender. Siempre estuve cerca de Lidia Rebelo. Yo trabajé con Lidia muchísimos años, empecé en la Biblioteca de Lenguas y Literaturas Modernas, en Canje. Empecé en un área administrativa y fue apasionante porque la facultad tenía canje con un montón de instituciones de todo el mundo. Fue apasionante. Y después fui cambiando, fui concursando, fui al Instituto de Estudios Clásicos y Medievales de la facultad en la calle Reconquista 572, si no me falla la memoria. No, 200 y pico, de Reconquista y Perón. 215 o algo por el estilo, ya me olvidé el número. No está mal. La cuadra de Lucema. Claro, muy cerca del tema. Luego, del Centro de Investigaciones del Instituto de Estudios Clásicos y Medievales pasé al Centro de Investigaciones Bibliotecológicas en el cuarto piso de ese mismo edificio y trabajé, digamos, el departamento de bibliotecología y el centro estaban los dos pegados en el mismo piso. Así que era vecina de Juarros, en ese momento Juarros, una época de oro. Trabajar cerca de este hombre fue impresionante, hasta que gané nuevamente otro concurso y pasé a trabajar a la Junta Nacional de Grano. Y cuando estaba en la Junta Nacional de Granos, antes de la Junta de Granos pasé a la Dirección Nacional de la Biblioteca y después a la Junta Nacional de Granos. Un día que voy a la facultad a dar clase, bueno, Clotilde Pulpeiro, que era la secretaria del departamento, me dice, están buscando a alguien en obras sanitarias en la biblioteca, ¿te interesa? Y bueno, y ahí me presenté y ahí empecé, en octubre de 1983. ¿Qué características, tiene esta biblioteca como institución? Esta es una biblioteca muy especial por varios motivos. Primero, porque esta es una empresa de servicios públicos, una empresa nacional de servicios públicos que brinda agua potable y desagües locales a una población en este momento estimada en alrededor de 10 millones de personas, entre Buenos Aires, Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Unos 1.800 kilómetros cuadrados. Actualmente esta empresa tiene alrededor de 5.000 personas trabajando, para que tengan una idea de la dimensión, ¿no? Como una biblioteca de una empresa de servicios públicos es única en el país, que atiende a la comunidad gratuitamente. Y me animo a decir única porque lo estoy investigando.
Y cada vez que viene gente de otros lados, de otras empresas de agua, pero aún en empresas de otros servicios, ¿no es cierto? Telefónica, eléctrica, gas, etcétera, no hay. Y en Latinoamérica hay muy pocos países que lo tienen una biblioteca abierta a la comunidad. ¿Qué le brindamos al público? Le brindamos la posibilidad de acceder a nuestra colección. Es decir, que toda persona interesada en saber o investigar sobre la temática del agua, en todos los aspectos, puede venir acá a consultar. Nosotros atendemos hasta la 1 de la tarde, de 9 a 1, en un horario cortado, digamos, la mitad de nuestro horario de trabajo. Todo el mundo tiene acceso, que esté, si es argentino o no, tenemos mucha gente que viene de otros países. Y también atendemos por correo electrónico y por teléfono, ¿cierto? Vale. ¿Qué material me podrías nombrar así? Porque nosotros, porque lo vimos. Claro. ¿Cuál es el material más consultado? Nosotros tenemos una biblioteca que va desde lo más general a lo más específico, digamos, que está preparado para un chico de 6º grado que está haciendo un trabajo práctico, porque qué importancia tiene el agua, cómo se potabiliza, a una persona que está estudiando ingeniería ambiental, para saber qué algas son las que contaminan el agua, por ejemplo, qué elementos, digamos, desde lo más simple a lo más general. Entonces, tenemos mucho material que tiene este rol, este rango de importancia en manuales generales y en temas específicos, ¿no es cierto? Porque hay un libro que se llama Algas Rojas o Algas Verdes, digamos, físico-química del agua, digamos. Y tenemos mucho material en inglés, porque bueno, el inglés es un idioma donde en Estados Unidos y en Inglaterra se publica muchísimo relativo al tema de agua, y acá se pide mucho esta información. Nuestra gente, ¿Hay investigaciones propias de la misma empresa que estén a disposición? La empresa está haciendo varias cosas, muchas cosas interesantes. Agua más trabajo, por ejemplo, es un tema muy interesante en donde a aquellas áreas carenciadas se les hace un tendido de red perimetral, ¿no es cierto? El agua de red llega al perímetro que rodea al área. Y mediante convenios que se hacen con cooperativas, se capacita a la gente de nuestro sindicato y otras personas, capacitan a las personas que viven en estas áreas carenciadas. Un poco la idea es que, por un lado, se les da trabajo y, por otro lado, también se los capacita en un trabajo, ¿no es cierto? O sea, tienen un trabajo remunerado y además aprenden un oficio. Y de alguna manera se sienten partícipes del proyecto, ¿no? Es una política de salud también, porque ustedes le están brindando el agua. Antes caminaban, no sé, 100, 200, 300 metros para conseguir agua. Ahora lo tienen bastante más cerca. ¿Y de eso qué material hay en la biblioteca? Todo lo que quieras, porque para hacer esto se hacen estudios de impacto ambiental. Gente de medio ambiente acá está haciendo cosas maravillosas, maravillosas. Me acuerdo que hacia qué otro punto me tengo que dirigir. Yo te voy preguntando y te vas a ir acordando seguramente. Sí. ¿Para qué? Esto es tipo ping-pong. Sí. ¿Para qué sirve una biblioteca? Una biblioteca, de alguna manera, hay varios temas que a mí me parecen muy interesantes. Por un lado, hay algo que tiene que ver con una especialidad o un perfil temático, ¿no es cierto? Entonces uno tiene la obligación de tener los elementos representativos de ese perfil temático.
Pero hay otra cosa que para mí es fundamental, que tiene que ver con anticiparse a lo que van a pedir. Estar un poquito ahí, ¿no? A ver qué necesitan, qué buscan. De pronto acá saber que están trabajando con un tema, nitritos o arsénico o lo que sea, y ir y decir encontré esto, ¿no? Porque bueno, hoy en día no solamente tenemos material impreso, tenemos mucho material digital, tenemos mucho material también en DVD y en CD. Digamos que la tecnología ha avanzado, entonces de pronto, claro, ustedes piensan, cuando yo empecé a trabajar o a estudiar no había computadoras, yo por lo menos no las tenía, y como trabajé en obras sanitarias nunca llegaba el presupuesto nacional para comprar una computadora para la biblioteca. Era como que ya, este año vas a tenerla, y después venía una reflexión del gasto público y no se podía hacer. Hasta que en la década del 90 tuvimos computadora y tuvimos acceso a internet. Y en ese momento no hicimos ningún curso, no sé si había cursos, pero nosotros no hicimos ninguno. Pero teníamos personas que, bueno, un poco por la necesidad, que uno prueba y error, y otro poco porque alguien venía y nos enseñaba algo y así aprendimos. Yo personalmente no hice siquiera un curso de Word, ni de Excel, fui aprendiendo con la experiencia y con las ganas, con la necesidad, etc. Y con respecto a la biblioteca y a cómo guardar la información, que se guardaba en fichas y usábamos las reglas angloamericanas, empecé a contactarme con gente que tenía más conocimientos que yo en ese tema, que nunca me interesó demasiado. Entonces, bueno, definimos y ahí les cuento un pequeño chisme. Quien estuvo asesorándonos acá en este tema fue Rosa Montazani. La llamé a Rosa y Rosita definió eso. Después tuve la posibilidad de contratar a alguien y empezaron a trabajar. No es que yo no lo hacía, pero prefería siempre que lo hiciera otra persona, delegar un poquito esas cosas específicas. Y poco a poco estas cosas son, digamos, ustedes no saben porque viven en esta misma sociedad, los cambios son tan permanentes que uno los absorbe a veces sin darse cuenta, sin tener plena conciencia de que está cambiando. Pero uno se da cuenta en cómo habla, en el lenguaje, en cómo se relaciona con otros. Y bueno, y lo que pasa hoy en día, acá tenemos una población de gente joven, y la gente joven siempre está muy apurada, gente joven tiene una respuesta así. Entonces de pronto, hoy acá en esta empresa, uno contesta en tiempo y forma, lo más rápido posible, y se quedan así como diciendo, pero wow, ¿no? Yo digo siempre que un bibliotecario que se duerme y se queda sentado en su silla no sirve. El bibliotecario tiene que ser una persona dinámica que va, busca, se acerca, trata de limar las diferencias. Y sabemos que hay gente que tiene limitaciones, hay gente que tiene temores, timideces, miedo de preguntar y si hago un papelón, ¿no? Entonces, bueno, tratar de disimular esas cosas y de que sientan que este es un ámbito que invita a estar, ¿no es cierto? Quiero decirles además que yo trabajé cerca de Juan José Agrelo y de Daniel Espina. Y nosotros dimos cursos de graduados de marketing, de relaciones públicas, que es un tema apasionante para mí, que me parece que el tema de la comunicación y las relaciones públicas es fundamental en una biblioteca. Luego, bueno, ni bien entró acá en obras sanitarias, nos incorporamos a la REPIDISCA, la Red Panamericana de Información, digamos, que siempre con la necesidad de abrirnos, de participar, porque creo que es la única manera. Yo creo que los bibliotecarios hoy en día entienden que la cooperación y el intercambio es fundamental. ¿De qué redes participan? Estoy en varias redes, estamos en varias redes, en la REPIDISCA, en la de la Asociación de Bibliotecarios, en el CONICET, en el CAICET, el Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas,
terciaria. Estamos en el mapa cultural de la República Argentina, representa nuestra biblioteca como biblioteca especializada, está incluida, y la de economía también. Te iba a preguntar, en un momento lo pasaste por ahí y me quedó. ¿Cuál es la diferencia, cómo impactó la diferencia entre cuando la empresa fue del Estado y pasó a manos privadas? La biblioteca es un lugar muy especial. Ustedes piensen que yo soy la primera bibliotecaria profesional que tuvo la empresa. ¿Sí? La biblioteca se crea en el año 1919, acá, junto con el área de la oficina de estadística, etcétera, con otras cosas, ¿no es cierto? Hubo un montón de, por ejemplo, en la década de 50, como no sé cuántos traductores públicos que traducían los artículos que se publicaban en distintas lenguas para los especialistas, para los técnicos. Pero nunca un bibliotecario profesional. Así que el primer bibliotecario profesional empiezo yo en el año 83. Y esto hace que se empiecen a modificar cosas, que empieza a haber un dinamismo que no había y una comunicación con la gente que no... Pero eso, vos me preguntaste algo más y me parece que se me escapó. En un momento vos comentaste esto de, bueno, éramos del Estado y cada vez que había un achicamiento del Estado, a nosotros se nos achica el presupuesto. El tema y no es continuar. yo estaba en obra sanitaria, Sí. y la biblioteca en obra sanitaria no tenía ni computadora. Porque todos nosotros por ahí tenemos más o menos inteligencia, más o menos iniciativa, pero todos queremos cosas y todos hacemos cosas y somos procreativos, ¿sí? Hacer cosas, proponer, pero si uno no tiene el respaldo o el presupuesto, entonces puede ser maravilloso, pero es imposible. Entonces, cuando viene la privatización, la biblioteca no la tocan, no la molestan, para nada. Yo me acuerdo que tuve a una directora de directores, excelente, muy inteligente, y le dije, mire, estoy haciendo una selección. Bueno, estoy haciendo una selección de lo que sirve para esta biblioteca, lo que me parece que no tiene sentido para esta empresa. Y yo estoy pasándolo, le voy a pasar la lista para que sepa qué cosas estoy eligiendo. Si lo elegiste vos está bien, no hace falta que me lo muestres. Digamos que yo en la biblioteca más o menos no tuve mayores dificultades. El tema en el sentido de los franceses vinieron. Ustedes saben que la mayoría, el paquete mayoritario era francés, Leonés de Sceaux. Vinieron medio con la idea de que venían a encontrarse con indios, ¿no es cierto? Con gente muy primitiva. Entonces de pronto la pasamos algunos un poco mal, por el sentido de que había como un prejuicio muy claro y no disimulado. Entonces, hasta que nos conocieron, una vez que nos conocieron, todo esto se modificó, se cambió por otra cosa, ya logran lo que dicen pagar el derecho de piso, ¿no? Bueno, tuvimos computadora, tuvimos contratos, pudimos comprar cosas, presentar un plan de trabajo, y así empezamos. Pero yo les confieso que el desarrollo mayor de esta biblioteca es a partir de que cuando volvemos al Estado. Con el doctor Carlos Ben como director de esta empresa, varias cosas muy importantes. ¿En qué año? 2006, marzo del 2006. Varias cosas muy importantes para mí. Por un lado, en noviembre de este mismo año se muda la biblioteca a este lugar. El Día del Bibliotecario del 2007, la base de datos entra en la intranet de AIRTA. Y en agosto del 2006 se implementa el programa Fuente Abierta,
que es una fuente abierta por el tema del conocimiento que fluye, ¿no es cierto? Como una fuente de agua que no, conocimiento sigue. Fuente Abierta es un programa de integración cultural. Miren usted, estamos hablando de una empresa de servicios públicos, ¿sí? O sea, a mí me parece importantísimo. Que incluye el Museo del Agua y la Historia Sanitaria, el Archivo de Planos Históricos y la biblioteca. También todo un programa de visitas de escolares a establecimientos de potabilización y otras actividades. Bueno, tuvimos las computadoras que necesitaban, pudimos contratar gente y tengo un plantel de interés estoy muy cómoda y muy contenta con mi plantel de gente, de mi equipo. ¿Cuánta cantidad de gente trabaja? Tengo 3. Una es bibliotecaria y 2 son estudiantes avanzados de comunicación. Me parece que es un lugar interesante para esto. Tenemos fotocopiadora y tenemos otras fotos blanco-negro y otras color. Tenemos escáner, tenemos impresora. Bueno, realmente, después de venir del barrio pobre, estar en esto fue maravilloso. ¿Dónde estaba la otra biblioteca? Estaba acá mismo, en este mismo edificio, pero en un ámbito que es un poco menos de la mitad de esto. No tenía luz natural, la primera vez en años tenemos luz natural. El ruido de la calle, pero bueno, no se puede todo, ¿no? Pero es lindo este lugar. Entonces, como digo yo, el apoyo de la autoridad para hacer cosas, para que, está bien, creyeron o apostaron a lo que yo proponía. Creo que no los defraudé, pero tener este apoyo es fundamental, porque si no uno no lo... Y ahora estamos pensando en hacer algún repositorio, digamos, siempre hay un poquito más. Entonces, creo que lo más importante es realmente sentir que uno está haciendo lo que le gusta, como lo hago yo. Y entonces cuando yo hablo con la gente les digo que yo creo en lo que hago, totalmente. Apuesto a lo que hago y creo en lo que hago, estoy convencida de lo que hago. Y eso es tan importante, ¿no? Porque uno se pasa la mayor parte del tiempo, del día y de los años trabajando acá. Y bueno, y pasó que no hubo otros especialistas en bibliotecología. Entonces continué durante todo este tiempo. Siento que, bueno, que son muchos años, pero que hay cambios muy sustanciales, ¿no es cierto? Que no es que pasó el tiempo en vano. Exacto. Y yo te hago la última, así ya te dejamos liberada, también de lo que veníamos hablando, de tu paso por la docencia. ¿Cuántos años de dar clases y qué diferencia también notaste en todo ese tiempo, ya sea desde la metodología hasta los temas de los que se habla dentro de la administración en bibliotecología? Yo hice 21 años de docencia. ¿Sobreviviste? Ser docente es una experiencia maravillosa. Y era como algo que me debía a mí misma, ¿no? Como algunos dicen, una asignatura pendiente. Yo disfruté muchísimo los años que fui docente de administración y de planeamiento. Tuve siempre mucha libertad, tanto de Emilio Ruiz y Blanco como de Cañoli. Tanto que nosotros con Cañoli, por ejemplo, hacíamos estudio de caso. El caso era plantear una situación en general bastante común, dar bibliografía, y después a la clase siguiente o a las 2 clases hablar sobre ese tema. Y me pasó en determinada ocasión que la gente no entendía qué pasó. Había una bibliotecaria, una señora que trabajaba en la biblioteca con una bibliotecaria, que se hicieron a lo largo del tiempo una relación muy estrecha, hasta que por una gran compra de libros contratan a otra bibliotecaria.
Entonces, esta persona empezó a sentir celos concretos porque sintió un desplazamiento. Involuntario por ahí, pero necesario, digamos que por razones de lenguaje común, etcétera, empezaron a trabajar mucho más cerca estas dos nuevas, esta señora nueva con la otra, y la otra quedó un poco relegada. La gente que eran alumnos míos eran muy jóvenes, que no entendieron el problema. Entonces yo cerré la puerta del aula, entonces les expliqué que íbamos a hacer un roleplay, una dramatización, en donde fulanito, sutanito y menganito van a ser los que iban a ser la señora, las diferentes, ¿no? Los roles diferentes. Los demás iban a participar y había ciertos códigos inviolables. Estábamos tratando de hacer algo, nadie era profesional en esto, entonces no se permitía juicios de valor, ni risa, ni nada. Esto era un trabajo en el que todos nos comprometíamos. Algunos hablábamos y otros no, pero todos sí. Entonces les di a cada uno consigna. Impresionante, pero tan impresionante lo que se logró, que ellos mismos salieron de otra manera. Entonces, bueno, yo creo que la bibliotecología, como todo, da para muchas cosas, la administración. La cuestión es tener un poco de, digo yo, de imaginación. No fue la única vez que lo usé, pero después fui y le conté a Roberto Cañón, mira, Roberto, hice tal cosa, no te consulté ni nada, pero me pasó esto y yo tenía que resolver. Uno tiene que tener cierta capacidad resolutiva, ¿no es cierto?, cierta libertad para tomar decisiones. Y me dijo, estuvo bárbaro, el resultado excelente. La verdad que fue, además, administración, para el que no le gusta, es una materia medio densa, muy teórica, puede convertirse en algo aburrido. Bueno, y hay que buscarle el otro lado, la otra cara de las cosas, como para que se vea, porque después cuando uno trabaja, todos los temas administrativos están tan ahí, a la superficie, en todos los días, diferentes cosas, que uno se da cuenta que lo que fue teórico y a lo mejor medio pastoso y sin sabor, pasa a ser una cosa cotidiana de la vida, ¿no es cierto? Así que, bueno. ¿Cómo fue cambiando, digamos, los contenidos a lo largo de 21 años? ¿Qué notaste? Hicimos muchas cosas, llevaba a mis alumnos a hacer visitas a bibliotecas. Lo llevé hasta la biblioteca de Bernal, donde trabajó... La Moreno. Ahí Nora, lo haces. Y antes estaba Leonor Nayar. Y bueno, yo había una comisión hermosa de gente. Y me iba los sábados a la mañana. Los chicos venían conmigo, íbamos hasta Bernal, hacíamos esta excursión. Hicimos muchas cosas de ese tipo. Digamos. Y hacíamos otra cosa que tenía que ver con diseñar. Digamos, una de las cosas que le pasa a un bibliotecario es que de pronto el espacio se muda a la biblioteca o va a otro lugar y tiene que empezar a saber qué proximidad tienen las áreas, qué es conveniente, que esté cerca, que esté lejos, ¿no? Entonces hacían una planta, digamos, de un edificio y lo acomodaban y lo tenían que presentar como un trabajo final. Los problemas dentro de... Los problemas, bien digo, dentro de lo que es la administración de las bibliotecas. ¿Vos viste un cambio que fueron variando o más o menos siempre se repiten lo mismo? Es imposible. Primero porque la administración no es como el derecho. Ustedes en el derecho, si tal cosa es un delito y se contempló tal cosa, después continúa así, se toma como una referencia. En la administración no. Porque lo que es maravillosa para mi biblioteca, para la tuya no. Claro. Uno tiene que tener un poco, digo yo creo que en todos los aspectos de la vida, la mente un poco abierta, como para pensar, para tener la posibilidad de hablar con un colega, para tener un tiempo de evaluar una situación y sobre todo estar abierto. Porque un bibliotecario tiene que hablar con un arquitecto, tiene que hablar con un ingeniero, tiene que hablar con algún especialista de luces, tener el respeto de tratar a todos y escuchar, saber escuchar. A veces este es un tema complejo, ¿no es cierto? O armar un buen equipo. Y el tema de la comunicación. ¿Dónde estudiaste
profesorado? En filosofía y letras. filosofía. Hice el posgrado en filosofía y letras. Claro. Sí. Pues yo pensé que a lo mejor lo había hecho en otro instituto. Claro, por eso se lo pregunté. Ahí mismo, y después innumerables cursos, porque uno Claro, sí, termina uno hace la carrera, cursos, después claro. sigue haciendo y Sí, sigue sí. haciendo porque a uno le parece interesante, qué sé yo, o hacer ponencias o presentar trabajos en distintas reuniones profesionales, ¿no es cierto? Perfecto. Yo ya estoy. Te quería preguntar si querés contarnos algo que te haya quedado en ¿En el qué tiempo. categoría estabas como profesora? ¿Que eras titular? Jefe de trabajos prácticos. Era jefe de trabajos prácticos. O sea que Después renuncié porque nació mi hija, tenía una nena chiquitita, daba clases de noche, volvía desde Puan y Pedro Goyena a las 10 de la noche, tomaba taxi todo el Y tu tiempo, hija era chiquita, tenía claro. un salario ínfimo, Sí. gastaba más de taxi que de lo que cobraba y me perdía estar cerca de mi hija, que eso no tiene precio. No vale más el hijo, claro. Y además creo que en la vida uno tiene que respetar y entender los ciclos, ¿no? Cuando empieza, se desarrolla y termina. Y me costó muchísimo dejar la facultad. Claro, sí, acabo Porque de yo descubrir crecí que- en la facultad me casé, en la facultad tuve una hija, en la facultad muchas cosas y además conocía a la gente me saludaba, mi hija está tratando de comunicarse conmigo. ¿El titular quién era? ¿O quiénes fueron los ¿De qué? titulares de la cátedra tuya? ¿De administración? Sí. Yo como docente, Emilio Ruiz y Blanco ya dijiste que... como docente Sí. empecé con Ruiz y Blanco. Sí. Y después cuando él se jubiló seguí con Cañoli, Roberto Cañoli era El titular. de la materia. tanto de administración bibliotecaria como de planeamiento Es bibliotecario. interesante también saber eso. No sé si sigue dando clase, creo que no. No sé. Hasta hace poco tiempo me parece que lo dio, pero después ya no. Claro. Está como director de la biblioteca de la Universidad De la de Palermo. Palermo, sí. Así que yo con Cañoli trabajé como 15 años. Bueno, ¿alguna cosa que vos quisieras decir que no se cubrió con el cuestionario que te hizo? ¿Algún proyecto ¿Qué del es que eso? estés chochi nos quieras contar para que quede para la posteridad? Pensalo Mi desde ese- proyecto, bueno, yo considero y promuevo la difusión del conocimiento y acceder, que todo el mundo tenga posibilidad de acceder Bien. a la lectura, que todo el mundo tenga el mismo derecho a informarse. Acá en AISA lo que estoy proponiendo es conseguir un transporte pequeño y hacer algo así como un bibliobús. Ajá. Meter adentro alguna estantería y recorrerlas. Ustedes ahí tienen el área de acción de AISA, ahí en este póster. Nosotros estamos en Ciudad de Buenos Aires, pero tenemos Ezeiza, tenemos Ramón Mejía, tenemos Lomas de Zamora, tenemos un área enorme. Sí. En toda este área trabaja gente. La idea es hacer presentaciones, contarles qué hacemos, llevarles libros. Llamame. Y llevarles libros y explicarles, pero no como la maestra con el librito, ¿no? Lo que yo había propuesto es hacer una biblioteca, Itinerante. digamos, no técnica. Ajá. Pero acá me dijeron que vamos a tener que poner algo de agua. Pero yo quería poner tejido fácil, cómo se hacen los canelones, qué sé yo, cómo se arregla un auto, como para que el señor que no tiene acceso, porque cuando yo hace mucho también hacía presentaciones, Sí. no sé qué hacía, me comunicaba con la gente de las regiones, bueno, tienen reunión, el próximo miércoles, me darían unos 15 minutos para hacer una presentación, pero ¿quiénes asistían a las reuniones? Todos los jefes. Digamos, no es que yo los deje de lado, pero siempre una persona profesional, un jefe, tiene mucho más acceso a la información que un señor que está con overol azul. Acá nosotros recibimos mucha gente que tiene hijos en el colegio. Esta es una biblioteca que atiende al personal y Claro. a la familia. Claro, sí. Entonces, necesito la Hay que biografía conseguir de San Martín y claro, nosotros se la seguro. buscamos, Seguro. aunque no sea agua. Seguro. Con la idea de que captarlo, empiecen con cierto hábito, que se acostumbren a tocar una hoja,
que entiendan que acá tenemos, por ejemplo, acá hay electricistas, hay gasistas, hay especialistas en distintos temas, que acá tenemos material para eso. Y te dijeron entonces que Entonces, libros. por ahora lo que creo que logro, es ir a las regiones y contarles un poquito sobre Fuente Abierta y sobre lo que es este programa, y que además que sepan que la biblioteca es la biblioteca de todo. Claro. Algunos creen que la biblioteca es de gente de Córdoba y de Capital, pero esta biblioteca es de la empresa y es para toda la gente que trabaja en la empresa. Y además, yo creo que la biblioteca da otra imagen de empresa hacia el público, hacia la comunidad a la que sirve. ¿Bien? Entonces, acá vienen escuelas y acá nosotros les preguntamos, ¿quieren preparar algún trabajo? Les preparamos algo, le damos una charla, le explicamos qué pasaba en Buenos Aires en el 1870, donde las señoras que lavaban la ropa en la orilla del Río de la Plata, cómo se contaminaba el agua. Todo eso se lo explicamos a los chicos. Todo lo que podemos lo hacemos. Bien. Con la idea de que una empresa cobra por un servicio que brinda, pero también tiene otra cara, que es así. Y entonces esta biblioteca, hago reuniones con profesionales, con directores de biblioteca, les muestro lo que estamos haciendo, los invito acá, y cosas por el estilo, porque entonces claro, la biblioteca de AESA empezó dentro del ámbito académico a tener un conocimiento más presente, ¿no es cierto? Trascendió, digamos, el edificio. Así es. Y después que se hacen muchas actividades, por ejemplo, el año pasado y el anterior, para las vacaciones de invierno, hubo un cantacuentos, un cuentacuentos. ¿Ah, sí? Entonces, ¿qué le contaba? Cosas relacionadas con el agua, lávense las manos, chicos, porque si no, no nos vamos. Pero estaban acá y los chicos estaban enloquecidos. Pero claro, qué interesante. Una actividad gratuita. ¿Cómo te gustan todas esas técnicas grupales? Decime una cosa, vos sabés que me enganché mucho con el roleplaying. ¿Usaste mucho esa Varias técnica? veces. Varias veces y con resultados impresionantes. Además, lo que creo que uno puede aprender jugando, mucho mejor. Claro, qué interesante. Sí, sí, porque la gente vive lo que claro, sí. Digamos que... Así que lo usaste. Yo estudié teatro. Yo creo que una persona tiene diferentes perfiles, ¿no es cierto? Sí. Me casé con un dramaturgo. Entonces estoy en contacto con todas estas cosas. Hice muchos trabajos de este tipo. Y como uno después, las cosas que hace en la vida, todo se suma. Digamos, uno cree que no, pero todo se va juntando y son elementos del conocimiento implícito, ¿no es cierto? El que uno no puede transmitir a veces porque no sabe cómo, ante una situación dada, se lo puede dar, ¿no es cierto? Muy interesante todo. Sobre todo que vos se ve que te gusta mucho lo que haces. Totalmente.